Buenas tardes. En esta ocasión revisaremos el modelado del motor en corriente continua y haremos una representación en espacio de estados de este sistema que tiene pues una parte mecánica y una parte eléctrica. Digamos que aquí tenemos ya combinación de lo que es temas mecánicos con parte eléctrica. Entonces el motor corriente continua, modelo, tenemos la parte eléctrica, la resistencia de armadura, la corriente de armadura. Aquí uno aplica una entrada de tensión a las terminales del motor, que es el voltaje de armadura. Ese voltaje genera aquí una corriente de armadura que entonces se genera lo que es, a partir de esa corriente de armadura se genera esta tensión, ¿no? O fuerza electromotriz en el sistema. Ahora esta tensión lo que va a hacer es que va a generar un torque aquí. Esto genera aquí un torque. Y esto se conecta, ¿no?, a una carga. En este caso tendrá una inercia. Y una fricción, un amortiguamiento. D. Entonces, esto va a girar a una velocidad angular, θ. Aquí podemos ver la unión de la parte eléctrica y de la parte mecánica. Entonces, aquí se genera pues una corriente de campo. Corriente de campo constante. Y aquí tenemos esta tensión electromotriz o E sub B. Entonces, ¿qué tenemos en la parte eléctrica? En la parte eléctrica tenemos que la tensión de armadura va a ser igual a las tensiones que tenemos aquí en todo este lazo. Es decir, el voltaje en la resistencia de armadura, que va a ser RA por IA, es el voltaje que tenemos ahí en la resistencia, el voltaje del inductor, que es LA de IA dt, que es la corriente que circula por ahí, más esta tensión E sub B. Aquí tendríamos entonces nuestra parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica del sistema. Pero esta tensión que se produce aquí, recordemos que es proporcional a la velocidad que tenemos aquí, a esta velocidad omega. O en otras palabras va a ser kb por la derivada del ángulo. Y también tenemos, por otro lado, que hay una relación aquí entre la parte eléctrica y la parte mecánica, que este torque que se va a generar aquí, torque, es proporcional, directamente proporcional a la corriente de armadura. Entonces, esta última ecuación me relaciona la parte eléctrica con la parte mecánica, es decir, la corriente que se está generando aquí en la armadura es la que produce este torque. Este torque va a ser proporcional a la corriente de armadura. Y esta corriente de armadura se genera por esta tensión que yo aplico a la entrada del motor, que esa sería la variable que yo voy a manipular. Esa es la variable que yo manipulo.
Es decir, si yo diseño un controlador, el controlador lo que va a hacer es manipular de manera automática esa variable, el voltaje de la armadura, con el fin de generar una mayor o menor corriente, con el fin de generar un mayor o menor torque en el sistema total. Entonces, cuando nosotros tenemos un brazo robótico, en cada una de estas articulaciones, aquí hay un motor en DC, entonces aquí lo que se hace es que se aplica una tensión al motor. Un microcontrolador o cualquier sistema que yo tenga allí de cómputo o sistema embebido va a enviar una señal de tensión al controlador. Por ejemplo, un Arduino envía esa señal de tensión al motor para aumentar o disminuir el torque dependiendo de lo que se requiera, que al final va a ser dependiendo de la carga que se tenga aquí. De mayor o menor torque, todo va a depender de la carga, todo va a depender de la referencia de posición que se tenga en este sistema. Entonces, esto con respecto a la parte eléctrica. Esta sería la parte eléctrica. Esta ecuación me une la parte eléctrica con la parte mecánica. Y en la parte mecánica, pues tendríamos aquí que este sistema rotacional tenemos J por teta punto punto, J por la aceleración, va a ser igual al torque que se aplica menos D por teta punto, que viene siendo la fricción, ¿no? La fricción que se tiene aquí en el sistema. Mira, esta es la parte ya mecánica, porque este es el sistema rotacional. Pero ojo aquí que aquí la única entrada de este sistema es B sub A. B sub A genera esta corriente, que a su vez esa corriente genera este torque. Este torque que aparece aquí se genera por la corriente, pero esa corriente es generada por la tensión. O sea que el torque no es una entrada al sistema de control, realmente la única entrada es el voltaje. El voltaje que manipulo modifica la corriente y esa corriente modifica el torque en el sistema, para al final controlar la posición o la velocidad dependiendo de lo que vayamos a controlar en el sistema, en este sistema. Vamos que vamos a hacer un control de posición. Esto implicaría que vamos a tener una salida. Si vamos a hacer un control de posición, ¿no? La salida aquí va a ser, esta va a ser mi salida en el sistema dinámico. Entonces, entrada B sub A y salida el ángulo teta. Ahora, número 1 del modelo, ya tenemos el modelo dinámico de este sistema. Y ahora lo que hay que definir son los estados en el sistema de control. Entonces, tómese un tiempo con el fin de intentar hacerlo por su propia cuenta. Y a continuación yo presento la respuesta. Entonces, como se puede verificar en este sistema dinámico, número 1 tenemos el modelo. Esta sería la parte 1, el modelo del sistema. Número 2, definir los estados, ¿no?, del sistema dinámico. ¿Cuáles son los estados? Los integradores del sistema de control. Y podemos ver, por ejemplo, que tenemos una máxima derivada de teta, y hay dos estados. Pero también tenemos una derivada de I sub A, de primer orden. Sería otro estado más. Bueno, aquí hay una derivada de teta, pero de primer orden. Entonces vemos una derivada de segundo orden, una derivada de primer orden de teta y una derivada de primer orden de la corriente de armadura. Eso implica que tenemos tres estados. Podemos definirlo de esta forma. El estado 1, digamos que es la posición angular. El estado 2, la velocidad. Y el estado 3, la corriente de armadura. Puede ser la única entrada del sistema de control. B sub A, el voltaje. Manipulo, que es el voltaje a la entrada del motor. Esos serían los tres estados.
¿Por qué? Porque precisamente los estados son estos integradores que tenemos. Si yo tengo doble derivada, cuando lo integro, tengo primera derivada y cuando lo integro otra vez, tengo el ángulo, ¿no? Aquí un estado, otro estado. Los estados son los elementos que salen de los integradores. Y con respecto a la corriente que vemos aquí, tenemos la derivada de la corriente. Y eso es precisamente debido al inductor que me genera esta derivada de la corriente. Cuando yo integro, ¿qué obtengo? La corriente. Esto sería pues el otro estado, 3 estados en total. Este sistema tiene 3 estados. Vamos a llamarlo así, n igual a 3 estados. Salida, bueno, entrada, m igual a 1, una entrada. Y p igual a 1, una salida, que es si quiero controlar la posición del sistema. Ahora, ¿qué necesitamos? La derivada de los estados. ¿Cómo tenemos la derivada de los estados? Entonces, primer estado, x1 punto, es el de t, la derivada de teta. Pero este derivada de teta es este estado, ¿no? X2. Aquí tenemos x2. x1 punto es igual a x2. Es decir, voy a derivar cada uno de estos estados que definí. Y esas derivadas las encuentro en todas estas ecuaciones que tengo por acá. Estas ecuaciones. Ahora, x2 punto. X2 punto. La doble derivada, ¿no? La derivada de esto, la aceleración. ¿Dónde encuentro la aceleración? Busquemos aquí, tengo la aceleración. Aquí tengo t menos d por teta punto, ¿sí? Pero t no es un estado y tampoco es una entrada. Y recordemos que mi representación espacio de estados tiene que ser de esta forma. Solo estados y entradas. Pero aquí encuentro t. T viene siendo kt por IA, que IA ya lo definimos como el estado 3, ¿verdad? Menos d por x punto, que lo definimos como el estado 2. Entonces, ahí sí tenemos ya dos estados. En una entrada, dos estados. ¿Sí? Ah, bueno, aquí recordemos que esto está multiplicado por J. J debemos pasarlo a dividir acá, ¿no? Para obtener la doble derivada. Entonces, aquí todo esto está dividido entre J. Por último, tendríamos que buscar la derivada, que está la derivada del tercer estado, que el tercer estado lo definimos como IA de t, ¿no? IA. Aquí está IA. Entonces la derivada va a ser derivada de IA y lo encontramos en esta ecuación. Entonces despejemos de IA de t, como está multiplicado por LA, lo paso a dividir. Y aquí tendría BA, todo esto que está sumando pasa a restar. Y el sub AB pasa a restar, pero el sub B era ¿cuál? Habíamos dicho que sub B es esta expresión que tenemos aquí, K por dt. KB por teta punto, ¿sí? Okay. Y aquí expresándolo en términos de estado va a ser BA, que es mi entrada, U, menos RA por el tercer estado, menos KB por teta punto, que viene siendo el primer estado, el segundo estado, perdón. Aquí ya yo tengo mis tres
las derivadas de los tres estados, y puedo tener las matrices A y B. Entonces, ¿cómo las obtengo? De esta forma, y hago una representación ya matricial. Como son tres estados, esto va a ser de 3 por 3. Como es una sola entrada, esto va a ser una sola columna. Las tres filas de los tres estados. Y ya tenemos el primero, va a ser 0, 1, 0. Como podemos ver acá, porque solamente depende de x2 y no depende de u. El segundo, x2 punto. X2 punto va a ser esto que está acá. No depende de x1 punto, pero sí depende de menos d sobre j, que es x2. Y depende de x3, que es kt sobre j. Y acá 0 porque no aparece u. Pero en la tercera ecuación x3 punto sí aparece u. Y podemos ver que vamos a tener, bueno, no depende de teta 1, de teta, perdón, de x1. Depende de x2 como menos kb sobre LA. Y depende de x3 menos RA sobre LA. Y depende de U como 1 sobre LA. Estas serían mis dos matrices, A y B. Ahí estarían A y B. Y ya las últimas matrices serían matrices C y D, que ya depende de la salida. Salida, es decir, matrices C y D. Como mi salida es teta, es muy fácil porque este es el estado que yo definí como estado 1. Este es el estado 1. ¿Cómo tengo ese x1? Pues sería como es una sola salida, una sola fila, ¿no? Multiplicada por x1, x2, x3. Y esto debe ser p por n, o sea, 1 por 3. P porque es una sola salida. El primer estado, 1, 0, 0. Y estas serían las matrices C y esta es la matriz D. Otro caso, por ejemplo, supongamos que digo, no voy a controlar las dos salidas. Digamos, otro caso, caso 2, no sé. Digamos, quiero controlar tanto la posición como la velocidad del sistema. Entonces, en este caso, si eso es lo que se pide, ya obviamente van a cambiar las dimensiones de esta matriz. Aquí tendríamos x1, x2, porque son los dos estados que yo definí como la posición y la velocidad. Y esto tiene que ser de dos filas, pero de tres columnas, porque son tres estados. No colocarlo de 2 por 2, como a veces se comete ese error, sino de 2 por 3. Y como tengo una sola entrada, esto va a tener una sola columna, pero dos filas, porque son dos salidas. Y aquí tendríamos 1, 0, 0 para generar el primero, 0 acá, y aquí 0, 1, 0 para generar este. Y aquí ya vemos cómo cambian las dimensiones de esta matriz C y D del sistema. Lo que podemos hacer es simular este sistema. Utilicen valores apropiados de un motor común, una tabla en un motor, en el cual seleccionen RA, K sub T, K sub B, pueden escogerlos como iguales, K sub T y K sub B, son aproximadamente iguales. Y con los parámetros ahí que seleccionen, hagan una simulación para ver cómo varía la salida del ángulo, la posición, es decir, esta salida. Hagámoslo solo con este sistema CISO, una entrada, una salida.
Después les enseñaré cómo simular este sistema multivariable en el cual tengo dos salidas. Pero hagamos ese ejercicio ahora. ¿Listo? Entonces, por ahora hasta allí en cuanto a esta temática.